jóvenes y muy activos, sobre todo muy comprometidos con el análisis social riguroso y multidimensional de las políticas educativas y sus impactos, ¿no? En la historia y en la actualidad. En este sentido, Elizabeth se inscribe en el camino trazado por la doctora María Eugenia Vargas Delgadillo, autora en 1994 del libro clásico, ¿no? Educación e ideología, constitución de una categoría de intermediarios en la comunicación interétnica. El caso de los maestros bilingües tarascos, 1964-1982, publicado por el mismo CIESAS, ¿no? El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. De hecho, pasó un anuncio, mi libro lo presté a alguien del seminario y no ha aparecido. Tal vez sí esté en otro lugar. Bueno, tal vez Elizabeth hará referencia a la obra de la doctora Vargas, o también a la de Elsie Rockwell, a la de Sara Corona Berkin, o también a la de María Bertelli, en esta ponencia que le agradecemos muchísimo, y que se titula Estado, Escuela e Identidades entre los profesionistas de Sacán, Michoacán. Gracias, Bruno. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y bueno, la verdad es que es una sorpresa lo que ha hecho Bruno. Yo no mandé nada, ¿no? Entonces ahora me he quedado sorprendido y dije, wow, qué capacidad de rastreo para algunas cosas y demás. Y bueno, quiero decirles que en principio agradezco muchísimo la invitación, no de últimos meses, ya lo habíamos hablado con tiempo, pero siempre estas situaciones de los viajes, las agendas, los compromisos, trabajo de campo, siempre nos estaban ahí interponiendo, ¿no? Y hoy estoy muy contenta, lo digo honestamente. Desde que uno llega percibe, ¿no?, que hay un cierto interés, y me agradó mucho cuando dijo de en adelante Elizabeth, y yo siempre me presento así, jamás firmo como doctora. Soy Elizabeth, nací y fue mi primer, digamos, rasgo identitario, mi nombre, les digo, y cuando me muera, si por ahí me recuerdan, pues nada más la única que se fue Elizabeth. Para la academia son los grados, lo siento así. Para las relaciones cotidianas, diarias y demás, pues soy ser normal, común y corriente. Entonces, esta tarde es un gusto, y les digo que es una emoción porque este trabajo, a pesar de que obedece en parte o en mucho a mi tesis de maestría, y ya tiene un buen número de años que la defendí en el 2000, pues cuando se me abre la oportunidad, me la brinda el mismo colegio, de retornar para hacer una estancia postdoctoral hace 2 años, y precisamente con insistencia de gente, entre ellas Elsie Rowell, la misma María Eugenia Bertelli, pero alguien que ya no está con nosotros, la doctora Virginia Molina, especialista con grupos de indígenas radicados en ciudades. Ella me decía, el trabajo que tú tienes de Sacán abre mucho, y es realmente el otro lado de la moneda, porque estamos acostumbrados, cuando hablamos de indígenas en ciudades, a la visión monolítica, que se relaciona con pobreza, racismo, sufrimiento, explotación tras. Este caso es excepcional, es único. No quiero decir que así sea toda la tendencia, ni que necesariamente todos los migrantes radicados en ciudades, digamos, obedezcan al perfil, desde luego que no. Entonces es compartirles esta tarde, pero al mismo tiempo estoy dando la primicia aquí, porque este trabajo no lo he presentado como tal, se desprende justamente de esta estancia que me ha llevado muchísimo, y fue más complicado, yo les decía, pasar a publicar la tesis de maestría, que si hubiera iniciado un nuevo proyecto. Créanme lo que tuve que vencer, más retos todavía, qué se actualiza, qué no se actualiza, qué pretendo mostrar, además de que sabemos un formato es para tesis de maestría, y otra tiene que obedecer ya a la presentación de un texto, de un libro, ¿no? Entonces, bueno, ojalá lo concluyamos pronto, estoy en ese proceso, y ahora he tratado el tema de Sacán, en verdad que da para mucho más, pero quiero centrarme en algunos puntos para esta tarde.
Y entonces, bueno, pues ha sido un placer, les digo, el que pueda yo estar aquí. Estoy muy contenta y pasaré a darle lectura, que también yo generalmente no leo, pero como les digo, es su primicia, entonces pasaré a darle lectura a esto y al final podríamos ver nada más, en cuanto ya si se abre el debate o las preguntas, algunas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, como lo comentaba, en esta tarde presentaré un caso de profesionalización masiva, así como sus efectos sociales y políticos registrados durante la última mitad del siglo XX entre los pobladores de la comunidad de Zacán, Michoacán, una localidad rural de orígenes purépechas, excedencia, digamos, administrativamente del municipio de Los Reyes. Sin embargo, todos sus contactos más estrechos los mantiene con Uruapan debido a la condición, primero, como ciudad, y segundo, porque justamente Uruapan ofrece mayores número de instituciones, sobre todo relacionadas a mayor oferta educativa, sobre todo relacionada a lo que es la educación media y superior. Bueno, entre las 220 familias que residen actualmente en el pueblo y una población de poco más de 700 habitantes, ojo con los números, muy poco, digamos, existen más de 400 profesionistas. Son zacanenses por nacimiento o por herencia. Todos tienen por lo menos un padre que nació en el pueblo y un número considerable de ellos ha pertenecido a asociaciones que afirman su vínculo con Zacán como parte de una identidad étnica y comunal. De hecho, a pesar de que la mayor parte de los profesionistas no radican en el pueblo, mantienen un vínculo permanente con él, ya sea por la visita a parientes o bien porque ahí se encuentran sus casas de vacaciones o de fines de semana. Muchos de los profesionistas se consideran a sí mismos ciudadanos exitosos. Desde luego, la noción de éxito debe manejarse con cautela y no concebirla como un bien común para todos los habitantes del pueblo, dado que solo atañe a un grupo que ha logrado ascender socialmente de manera muy significativa. En términos específicos, este ascenso se refleja en distintos ámbitos, como el laboral, al ocupar cargos y puestos de dirección administrativa a nivel municipal, estatal y federal. El político, con la obtención de diputaciones estatales y federales. También en materia de infraestructura para la localidad de Zacán, que rebasa en mucho a las demás localidades circunvecinas. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿qué mecanismos permitieron que los habitantes de una localidad indígena lograra realizar estudios superiores, aun cuando la presencia de la institución escuela era muy reducida? ¿La profesionalización fue producto de una demanda ciudadana o, por el contrario, fue más bien del Estado paternalista y benefactor que ofreció alternativas ante la catástrofe natural de la erupción del volcán Paricutín? Si esto fue así, ¿por qué entonces no sucedió algo similar en otros pueblos de la sierra que fueron afectados también por esa erupción, como el mismo Paracho o Cherán? Contradicción mucho por los internados, con esto. ¿Cómo han manejado su condición indígena frente al Estado? Estas son algunas de las preguntas que busco responder en este trabajo. Como se podrá observar en las páginas que les voy a presentar, la escolarización y profesionalización masiva de los habitantes de Zacán, así como el ideal por construir entre estudiantes nuevas maneras de pensar vinculadas con el progreso y desarrollo nacional, se asocian con la diáspora provocada por el Paricutín, que mostraron a los zacanenses nuevos modelos y formas de vida, con el aprovechamiento de las políticas educativas ofrecidas ante las circunstancias que envolvían en ese momento de crisis, aunado a la simpatía que sostenían los pobladores con el general Cárdenas. Por ejemplo, ¿no? Vamos viendo. Durante sus giras como candidato a la presidencia del país, estando en Chiapas, recordemos, Cárdenas siempre habló de incorporar a los indios y llevarlos a un mundo mestizo, e hizo énfasis en la necesidad de capacitarlos para su inserción a la economía nacional y convertirlos en hombres aptos para el cultivo intelectual y en una fuerza económica activa para provecho de su raza, nos dice Maldonado. Luego, como presidente de la República, no solo creó el Departamento de Asuntos Indígenas,
un organismo del gobierno federal centrado en la resolución del problema indígena, sino que también impulsó la creación de varios internados indígenas en distintas partes del país, incluido el internado de Paracho, donde un buen número de purépechas desde luego estudiaron. Para Cárdenas, como para muchos de sus antecesores, la heterogeneidad cultural era un problema nacional. Dicha percepción se reflejaba desde luego en la educación socialista, que buscaba sobre todo la castellanización. Por lo tanto, la educación en Michoacán intentaba, a través de actividades diversas como la alfabetización indígena, vincular a la escuela como proceso de producción nacional, con visiones de formar una sociedad igualitaria, es decir, finalmente construir una única sociedad mexicana. Y voy a citar a Gunther, ¿no?, donde nos dice: todavía durante la presidencia de Cárdenas se percibe un giro de la castellanización directa hacia los primeros intentos de implementar una educación bilingüe. La enseñanza de la lengua puré no es un fin en sí mismo, sino un medio para incrementar la eficacia del proceso de aculturación, cuyo objetivo último sigue siendo finalmente el abandono definitivo de la lengua materna, ¿no?, es lo que nos dice Gunther. En cierta forma, había una clara preocupación por la educación del indígena, por integrarlo a la sociedad nacional, en donde desde luego que el idioma jugaba un papel imprescindible. Cárdenas, desde luego sabemos, y si no, bueno, está muy registrado en la misma historia, apoyó la realización de la famosa Asamblea de Filólogos y Lingüistas, donde se determinó que la educación bilingüe sería el modelo educativo destinado a las poblaciones indígenas. Se ofrecería, y voy a citar a Aguirre Beltrán, la enseñanza en lengua materna por maestros que hablaban la lengua vernácula e impartían sus conocimientos elementales en el idioma indígena, para proceder más tarde, y esto es muy importante, a la enseñanza del idioma español. Sin embargo, bueno, lo que vemos es que se trata de una matriz importante en el método, porque al final la enseñanza que se seguía dando, digamos, era a través del español, ¿no?, indiscutiblemente. Y el objetivo que por ahí se buscaba, nos vuelve a decir Gunther, pues era el abandono definitivo ya de la lengua materna. En otras palabras, la educación indígena era un canal para integrarlos a la nación y al Estado. De esta manera, el Estado mexicano construyó lo nacional a partir de un sistema de clasificación que implicaría inclusiones y exclusiones. Por su parte, en el marco legal, la Constitución Política Mexicana avaló por décadas esta búsqueda, ¿no?, de formar patria, mostrando la igualdad de todos los mexicanos sin detenerse en la naturaleza pluricultural. El Estado impuso sus instituciones negando todo tipo de reconocimiento a los derechos de los indígenas, identificados como un grupo homogéneo. La política de Cárdenas, nos dice Bello, Domínguez y Rocío, justamente no escapa de ello. Lo explican mediante dos posturas en materia educativa. En la primera, nos dicen, se buscaba asimilar a los grupos indígenas por métodos coercitivos, para que al desaparecer estos grupos, la sociedad, y cito, lograra su uniformidad y su homogeneización. La segunda postura nos lleva a la necesidad de utilizar para la educación de los indígenas sus propias lenguas, pero ojo, solamente en un método de transición, ¿no?, con el fin de aprender el idioma nacional. Por ello, la enseñanza, digamos, también técnica y científica en el gobierno de Cárdenas debería apoyar el desarrollo del campo y la industria, y se debería de pensar muchísimo en la utilidad que deberían de representar las profesiones. No me voy a detener más, esto es una partecita nada más para ubicarnos, dar un poquito en el contexto de lo que estaba suscitándose en esos años, sobre todo además en la participación que tenía siempre Cárdenas, siendo gobernador, siendo candidato a la presidencia, presidente, después vocal, en fin, de los programas, ¿no?, de la Junta de Departamentos y de los Balsas, en fin. Pero bueno, esto cómo fue infiltrándose. Entonces, al hablar de profesiones, la ciudad de Uruapan, les digo, además queda muy cerca de Uruapan a Zacán, estamos hablando sobre 52 kilómetros realmente, no queda exenta de todos estos planteamientos. Y más tarde se convierte en un punto geográfico muy estratégico gracias a la Escuela de Agrobiología, institución en donde estudiaron varios habitantes de Zacán.
que a la postre se volverían actores sociales y políticos muy significativos. Entonces, ahorita les voy a presentar un poquito por qué esta situación de Paricutín. Bueno, el proceso de profesionalización realmente inicia con la erupción del Paricutín. El volcán destruyó totalmente a los pueblos de San Salvador Paricutín, localizado a 2.5 kilómetros, y a San Juan Parangaricutiro, ubicado a 5. Sobre este último pueblo, Tomás Cepeda nos afirma, ¿no? Y me gusta la cita porque además es algo muy representativo, muy significativo. De la hermosa iglesia parroquial de esta población han quedado tan solo la fachada, la torre y parte del ábside, rodeado por toda la capa alta de la lava. La actividad volcánica duró 9 años, de 1943 hasta 1952. Dicha erupción alteró dramáticamente la historia de las comunidades rurales de la zona. Muchos de los testimonios recolectados en el campo aluden al profundo impacto de este fenómeno natural en la vida cotidiana de los habitantes locales, tanto en términos de las actividades productivas como en la organización social y política. Y les voy a leer un testimonio de los muchos que tenemos, ¿no? De la señora María de Jesús. Ella se dedicaba a la producción, la zona Zacán realmente era artesanal, se dedicaba mucho a producir sombreros a través de lo que era la palma, digamos, que se iba a traer a la zona lacustre, de hecho es pasto y todo esto, y lo iban tejiendo, y entonces, bueno, era la actividad, digamos, principal del campo, ¿no? En el 43. Y dice la señora, hubo bastantes cambios, se dejó de tejer la palma, de extraer la resina, se acabó el cultivo. El pueblo se quedó casi solo, todos nos fuimos, nos desparramamos. Yo tenía como 25 años, estaba casada y salimos a Uruapan. Muchas familias no regresaron, familias completas, porque tenían a los hijos en las escuelas de allá. Y como aquí no había ni primaria completa, ni qué comer, ¿a qué los regresaban? Por eso el pueblo estaba tan triste, muy triste, y así se quedó para siempre. Todos los que son estudiantes se hicieron así, gracias al volcán. Por eso digo, en parte, este es el culpable de muchas desgracias, pero también nos trajo ese beneficio de que los muchachos nuevos se hicieran profesionales y no sufrieran tanto como jornaleros y tejedores. Ahora los muchachos siguen yendo a estudiar, después a trabajar, y algunos ya nunca regresan. ¿Para qué? Si ellos ya están mejor allá que en un pueblo, porque en un pueblo sí se sufre. Es el fin del testimonio. La mayor parte de las familias que emigraron tomaron la decisión de enviar a sus hijos a las escuelas de otras localidades, lo que significó para la mayoría de ellos la oportunidad de cursar los 6 grados de la instrucción primaria. Por lo menos en Zacán, hasta antes del 43, la instrucción a la que se tenía acceso era la impartida por un maestro unitario, sin grados escolares y con una estancia máxima de 3 años. La señora Enedina Buendo, de 90 años, quien fue tejedora también de trenza de soyate y palma, compartió sus recuerdos y nos dijo: antes, cuando yo era chica, no se acostumbraba mucho a la escuela. Llevábamos pizarra y pizarrín con el que escribíamos. Todo ya era en español, y eso también es muy importante, ver desde qué generación está presente el español. La maestra Refugito, puro español, nos daba las letras. Esta opción de cursar la primaria completa fue posible por el contacto cercano que guardaban los zacanenses con el general Lázaro Cárdenas. En numerosos relatos orales y en entrevistas con los viejos del pueblo se hace constancia de ello. Muchos de ellos subrayan que en sus recorridos por la sierra llegaba a Zacán para comer, organizar su agenda de trabajo y descansar. A diferencia de otras comunidades, los pobladores zacanenses tenían un dominio amplio del español, lo que facilitaba mucho la comunicación con él y con su equipo de colaboradores. El señor Gregorio Méndez Hernández señala su experiencia vivida antes del 43. Dice: estábamos chamacos, como de 9 años, cuando el propio general Cárdenas, aquí en el pueblo, nos reunió y nos dijo: ¿quiénes quieren irse a la huerta a estudiar? Allá también había otro internado, sigue estando. Mi mamá le dijo que ella quería llevarme, y junto con Gabriel Ramos nos fuimos, nomás los dos. Fuimos los primeritos de todo el pueblo en ir a la huerta, pero ya me salí porque estaba lejos en aquel entonces, y como me dio sarna, mi mamá me recogió. Después de que Cárdenas dejara la presidencia de la República, siguió jugando un papel muy importante y significativo en una amplia de la región del país, desde luego incluida la Sierra Purépecha.
Primero como ministro de la Defensa Nacional durante el gobierno de Ávila Camacho, pero sobre todo como vocal ejecutivo a partir del gobierno de Miguel Alemán y hasta su muerte en el año del 70. De igual forma, siendo vocal ejecutivo de la cuenca del río Balsas. Cárdenas se vuelve un formidable intermediario con una impresionante capacidad para movilizar recursos públicos en beneficio de muchos habitantes locales. De hecho, fue intermediario entre las instancias y autoridades educativas para que se pudieran otorgar becas a los niños y jóvenes en los internados de la región, de igual manera de quienes, al llegar a la edad de realizar estudios de nivel medio superior o superior, lograron estudiar en el Instituto Politécnico Nacional. Y voy a citar un testimonio. También Cárdenas tramitó tarjetas y permisos para que algunos habitantes de Sacán fueran a Estados Unidos, mientras que a sus hijos les gestionaba becas para estudiar, desde luego, en La Huerta y Tirimetio. Hay un punto que no voy a desarrollar acá, pero digamos, yo hablo mucho de los lazos de carreras y cómo se van construyendo. También hablamos mucho de relaciones de parentesco, de relaciones de paisanaje, pero aquí algo que potencia también esta profesionalización tiene que ver con los lazos de carreras. Y hablemos Instituto Politécnico Nacional, digamos, identificado con el cardenismo, pero ahí también estudia y que corresponde al grupo más fuerte, al gestor de los primeros profesionistas en Ciudad de México, en el instituto, con su hijo, con Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, para empezar a identificar cómo se va haciendo todo este entretejido. Esta nueva búsqueda de horizontes, según Jesús Aguilera, uno de los primeros profesionistas de Sacán, lo cito, trajo como consecuencia el conocimiento de centros educacionales donde se podían preparar tanto cultural como tecnológicamente y poder contrarrestar de esta manera la mala situación en que habían quedado sus familias. Otro testimonio al respecto es el de Bertín Campos Méndez y del mismo Jesús, y lo cito: la primera asistencia de jóvenes de Sacán a estos centros culturales fue tímida, y entre los iniciadores se puede citar al joven Santiago Serfín Alfaro, que hizo su primera incursión a la Escuela de la Huerta para posteriormente cursar su carrera de ingeniero químico en el Instituto Politécnico Nacional. En un principio los sacanenses fueron atraídos por carreras de corta duración, que no implicaban mucho dinero y que en tiempo breve, digamos, les posibilitaba el trabajar, ¿no? También optaron desde luego por carreras que no implicaban grandes desplazamientos geográficos con respecto al pueblo, ¿no? Como he señalado, bien era Uruapan o la cabecera, que son Los Reyes. Entre estas carreras técnicas, desde luego que sobresalían las de enfermería, estas de secretaría en todas sus especialidades, bilingües, bancarios, fiscales, ¿no? Poco a poco la gama de posibilidades se fue diversificando. En menor escala encontramos licenciados en letras, filosofía, historia. En toda la población profesionista de Sacán registramos un sacerdote. A finales de la década del 60 predominaban profesiones como ingeniería civil, petroquímica, topografía. Sin embargo, en la década del 70 se registra mayor incremento, digamos, ya hacia las ingenierías y también a las administrativas, sin dejar de lado, desde luego, todas las profesiones tan tradicional como fue la de profesores. De hecho, muchos de ellos primero se formaron como profesores y después optaron a hacer las ingenierías o las licenciaturas, y esto también es interesante. Yo de la encuesta que apliqué, la apliqué vivienda por vivienda y jefe de familia, digamos, me llegó un buen número, y además siempre también tenía que corretearlos, no solamente estuve en el pueblo, tenía que andar en Uruapan, en donde estuvieran, para levantar, digamos, una encuesta de profesionistas. Hay un núcleo que yo, al final de los más de 370 y tantos profesionistas que tengo reportados, selecciono un núcleo gestor, yo le llamo, de 9, y de los 9 les traigo un caso a comentar nada más para ver cómo fue su historia, su formación, ¿no? Bueno, Jesús Aguilera, a ver, él fue el compañero incluso de Cuauhtémoc Cárdenas. Ante el nacimiento del Paricutín en febrero del 43, sus padres emigraron a Cherán. En el mes de diciembre de ese mismo año, cuando Jesús tenía 12 años de edad, se trasladaron a Uruapan. Fue en esa ciudad donde el jefe de familia emigró a San Francisco, California, en el 44. Durante su ausencia siempre envió remesas a su esposa, posibilitando así la asistencia de Jesús a la escuela. Él es el hijo mayor, Jesús, Además, una de las hermanas de Jesús, haciendo costura en la máquina y bordados, contribuyeron con los ingresos al gasto familiar.
De esta forma Jesús no solamente asistió a la primaria, sino también tuvo la posibilidad de ir a una academia privada en el 48 para aprender mecanografía y taquimecanografía, pagando una colegiatura de 20 pesos al mes. En el mismo año su padre retornó a Uruapan. En el 53 Jesús se trasladó a la Ciudad de México previo acuerdo con su familia con el propósito de cursar la preparatoria en la Escuela Vocacional número 1 del Politécnico. Este suceso en la vida de Jesús se liga de manera directa al general Cárdenas, como me lo narró su madre, ¿no? Y la cito. Mire, aquí pegadita del otro lado de la casa, estamos hablando en Uruapan, vivía la tía del general Cárdenas, hermana de su mamá. Se llamaba Elodia del Río Amezcua. Esta casa era de ellos. Entonces, como yo hacía tortillas a mano, Elodia llegaba, nomás me tocaba y me decía: ya vino Lázaro. Ya sabía yo que quería gorditas hechas a mano. Nos llevábamos muy bien con Elodia. La misma señora, ¿verdad?, explica la confianza que le tenía a la tía de don Lázaro. Confianza, desde luego, que le permitió solicitar una beca. Y la vuelvo a retomar, me dice en su narración. Me dijo mi esposo en el 52: mucha gente está viniendo a ver al general. ¿Por qué no vas y le pides una beca? Me vio el general que estaba yendo, que se viene solito. ¿Qué se le ofrece, señora? Yo le contesté: tengo un chamaco, pues quisiera que nos ayudara para que él estudie, que siga en la escuela, que salga adelante, que no se quede como nosotros. Me dijo: ¿cómo no? Y sacó una tarjeta. Me la dio para presentarme en donde estaban las oficinas del Tepalcatepec. Entonces ya me dijo: solo se le entrega a este señor y ese les va a decir qué van a hacer y les va a hablar cuando ya sea tiempo de irse a México. La beca no solo fue ofrecida a Jesús o a pobladores de Zacán. De hecho, este señor, bueno, este niño, un adolescente, viajó al distrito acompañado de un grupo de otros 9 estudiantes, de Uruapan también, de Paracho y demás, los cuales no todos concluyeron sus estudios. Y entonces, ya entrevistando a Jesús Aguilera, que es ingeniero, me dice: busqué unos 7 u 8 paisanos de Zacán y otros de Uruapan, porque la condición que nos puso el general era que fuéramos un grupo de 10 o más. De Zacán me fui con Martín Campos, él es ingeniero topógrafo, con Isabel Oseguera, él es ingeniero civil, con Campos Salceda, él ya me estudió, se regresó. Irineo Montelongo, él sí es de Uruapan y él es ingeniero químico. Una vez que el grupo de jóvenes llegó a México, hicieron uso de la beca otorgada, la cual consistía básicamente en el hospedaje y la alimentación. Nos dice Jesús: nosotros los 10 que nos fuimos llegamos a un internado de primaria que se llamaba Francisco y Madero, que estaba en la colonia Michoacán. Ese internado era para hijos del ejército. Entonces ahí nos dieron una barricada, nos dieron cama y nos daban los alimentos. Nada más salíamos para ir a la escuela. Después entré a la vocacional número 1, mis compañeros a las otras escuelas, pero también del Politécnico. Ahí llegábamos y comíamos. Esa fue la beca que nos dieron. Después nos quitaron los internados y nos metieron a las casas hogar financiadas por el gobierno. Y así fuimos llegando hasta que en un momento que yo estaba en segundo año de la facultad, me llevaron a un internado del Politécnico muy famoso. Ahora es escuela de biología. Ahí me llevaron y de ahí un buen día salí como ingeniero de la escuela. Fin de la cita, ¿no? Bueno, rápidamente, si tengo tiempo regreso y les cuento otro caso que tengo por acá que también es muy interesante por lo que significa en cuanto a la estructura también política de cómo se van formando. Pero bueno, a lo que yo voy, son 3 casos, cito ahorita uno, pero los 3, digamos, atribuyen los orígenes de la profesionalización a 3 factores. Indiscutiblemente que el primero tiene que ver con el estallido del Pachacuti. El segundo, con la diáspora de familias. Y el tercero, desde luego, con las políticas educativas cardenistas. En efecto, los beneficios de la política llegaron, digamos, con esta catástrofe, ¿no? Recordemos que la única institución educativa que funcionaba, digamos, como lo dije ya, era la primaria con 3 años. Y por cierto, lo quise meter aquí para plantearlo. Hay un reportaje que efectuó la revista Contenido en el 1992 y es interesante.
Este índice también de profesionistas no solamente yo lo marco por la encuesta, ni mucho menos. De hecho, el Banco Interamericano, en una sección del periódico Universal, dedica en el año también del 90, que se hizo un estudio y esta explosión, digamos, de profesionistas. Y después la revista Contenido en el 92 la toma. Y bueno, nada más le pongo una cita que es muy interesante, que dice así: a partir de esta entrevista que les hace la revista Contenido, se abre un debate, ¿no?, sobre qué eje marcó o influyó con mayor peso en los orígenes de la profesionalización. Y entonces José Valencia, que es otro de los casos acá, es muy interesante porque él se habla la lengua de los pocos, pero la aprende ya grande, él sí quiere aprender el purépecha, ¿no? Y desde luego que eso le permite ocupar la Dirección de Culturas Populares, de Guinea, en fin, ¿no? Bueno, y él dice así a la revista, sobre el volcán y la diáspora. Señala: cuando por aquí sacan, no quedó nada de qué vivir. Los purépechas comprendieron que la única manera de salir adelante era la educación, e hicieron esfuerzos inauditos para que sus hijos pudieran cursar no solo la primaria, sino inclusive llegar a la universidad. En los momentos de pánico, los de Sacán emigraron, probaron otro tipo y nivel de vida. Sus hijos ya eran estudiantes y las familias alentaban nuevas aspiraciones. En contraste, con una actitud, digamos, desvalorizando esto tal vez, se lee la declaración de alguien que es muy famoso, de Irineo Rojas Hernández. Él es justamente de Cherán, es doctor en física y precisamente trabajó muchos años en la UNAM, ¿no? Y es una eminencia el señor. Y entonces él a la revista le dice: no, en mi pueblo no se necesitó de una erupción volcánica para descubrir que el verdadero poder se forja en la escuela, aulas y maestros. Lo más valioso vino primero de los españoles, a través del obispo Quiroga, y siglos más tarde, cuando Lázaro Cárdenas derramó dones sobre la tierra purépecha, entre ellos unos internados estudiantiles, ¿no? Entonces es muy interesante también cómo dentro de la misma región se va discutiendo qué es lo que fue potenciando la profesionalización. Bueno, voy a pasar rápidamente a darles unos detalles sobre las asociaciones de profesionistas. La mayor parte de los 400 profesionistas han militado por lo menos en una de las siguientes, son 3. La Asociación de Profesionistas Sacán, que fue la primera; la Maquetzani, que significa, ya está desaparecida y significa volverse transparente en purépecha; y la Asociación de Profesionistas de Sacán. En la actualidad, algunos de ellos simultáneamente ya integran lo que se conoce como el Consejo de Profesionistas Sacán. La Asociación de Profesionistas Sacán se conformó entre fines del año 69 y principios del 70, aunque de manera legal, obtuvo su registro en el 71, con un total de 84 profesionistas procedentes de instituciones como la Huerta Tiripetío, la Nicolaita, la UNAM y el IPN. Sobresalen en ese momento los profesores normalistas, ingenieros agrónomos, civiles y los técnicos, como ya los he referido. Bueno, ¿qué era lo que movía y lo que siempre ha movido entre ellos? En Sacán hay 3 posturas sobre el progreso. Eso es muy fundamental porque incluso es el lema de la asociación, ¿no? ¿Cuáles son esas formas de progreso que se ven? Progresar negando el pasado. 2, progresar rescatándolo y preservándolo. Y 3, progresar mediante la extinción ya de las tradiciones. La primera asociación se identificaba con la idea de progresar recordando y estimulando las tradiciones culturales y forjando tareas de promoción de Sacán, pactadas entre los profesionistas. De hecho, lo que les decía, el lema dice: por el progreso de nuestra gente. Pero según la opinión de un grupo, al violarse uno de los estatutos de la asociación relacionados con su autonomía, algunos militantes, al considerar que sus compañeros sostenían nexos con funcionarios del gobierno estatal en turno, decidieron desertar y fundar en 75 la llamada Amaquetzani, con sede en la Ciudad de México. Hay quienes opinan que la creación más bien se pensó en términos de que esta funcionaría como una sucursal de la primera, dado que resultaba muy difícil el traslado desde México a Sacán, ¿verdad?, por cuestiones económicas y de tiempo. Bueno, en fin, la asociación esta, Amaquetzani, se fundó por iniciativa del sociólogo que les decía José Valencia Oseguera, quien además ocupó desde luego la presidencia de la organización. Pero la crisis política provocada por la disidencia entre los priistas michoacanos, todos ellos eran priistas, todos, en el 85 se filtró en
ambas organizaciones, dando como resultado la desintegración de la AMBA Quetzani. Nuevamente se reacomodan los grupos y se crea en el 86 la que se denomina Asociación de Profesionistas de Zacán, y la vuelve a presidir José Valencia. Entonces, sin desaparecer ninguna de las otras dos anteriores, a excepción de la AMBA Quetzani, se funda este Consejo de Profesionistas, y voy a citar lo que ellos dicen en sus objetivos: con el propósito de propiciar e impulsar el desarrollo integral de nuestra comunidad. En la primera reunión oficial de este consejo se trataron asuntos relacionados con la definición de una estrategia de trabajo para la construcción de un auditorio, así como para la organización del 25 concurso artístico de la raza purépecha. El asunto del concurso artístico merece un libro aparte, un capítulo aparte, una exposición aparte. Lo único que les puedo decir es que, con apego a Haussmann, pues una tradición totalmente también inventada, recuperada en parte de lo que nos decía Aguirre Beltrán, que sobre 1700 se hacía una feria. Zacán tenía, por eso es que hay mucho contacto también, digamos, con el español, esto rápido se los doy como un contexto histórico, para intercambiar los productos que venían de las partes más en cuanto a producción de ganado y porcino, vacuno, etcétera, de Guanajuato, de Jalisco, digamos, y se asentaban ahí para intercambiar productos con la parte de tierra caliente. También ganado había, y bueno, partes ahí, cuestiones también de la parte lacustre, pescado, etcétera, ¿no? Entonces, muchos de los zacanenses eran llevados por personas de Guanajuato y demás para trabajarles en los campos, digamos, ¿no? Al cuidado del ganado, etcétera, y entonces empezaban a tener también matrimonios exogámicos, lo cual ya tenía otro tipo también de construcción hacia adentro. En fin, esto nada más se los doy como un poquito de contexto, ¿no? ¿Qué pasa cuando, qué nos puede hacer como tener una identidad, o una de las identidades, porque hemos estado fuera ya de Zacán durante tantos años? ¿Cómo ascribirnos, cómo reconocernos, cómo hacernos presente? Un buen pretexto fue empezar a crear este concurso, que así le pusieron, concurso artístico de la raza purépecha. Entre ellos, vamos a concursar entre nosotros quién canta mejor, quién declama mejor, quién sabe el mejor baile, y bueno, yo ahorita les cuento otra cosa por ahí con el festival. Muchos de los profesionistas buscaban promover una imagen de Zacán como un pueblo progresista, con una cultura política notable y con una preocupación profunda para promover ese progreso. Quiero decirles que Zacán, con apenas 773 habitantes según el censo 10, y que coinciden tanto, también no varía mucho con el levantado por la clínica del IMSS, es un pueblo poderoso económica y políticamente, si se le compara con varios pueblos vecinos. Un elemento que sí ha fortalecido ese dinamismo se asocia a la existencia de grandes huertas de aguacate, un producto destinado al mercado internacional. Aunque muchos de los aguacateros no pertenecen al grupo de los profesionistas, esta actividad sí se refleja en el paisanaje urbano local en términos de infraestructura, y además de que también facilitan el empleo de algunos profesionistas, abriendo la farmacia, abriendo la caja popular, abriendo los negocios, y entonces contratan a algunos de los profesionistas que retornan al pueblo, ¿no? O sea, dan empleo. Pero el cambio más significativo en términos de la infraestructura alude a la intervención, digamos, en la intervención de los profesionistas, y tal es el caso con lo que cuenta Clínica del IMSS, cuando la clínica no estaba destinada para Zacán, porque no cumplía con el número de habitantes. Se iba para Peribán, que rebasaba los 2000 habitantes, y sin embargo se logró que se quedara en Zacán. El primer pueblo en toda la meseta purépecha que tuvo servicio de teléfonos de México fue Zacán. El primero en tener una caja popular mexicana para el ahorro, ¿verdad? Radiodifusora. El centro de estudios comunitarios, telesecundaria. Ahora, aquí hay otro caso muy interesante, con la pavimentación de la carretera que va desde Peribán hasta una desviación, digamos, a Capácuaro, para comunicar precisamente desde Los Reyes hasta Uruapan. Esa carretera tenía 40 años solicitándose, estaba a la brecha y no se había autorizado, hasta que vienen las elecciones del 88, es en el 88, con el fraude de Salinas de Gortari, que justamente pierde frente a Cuauhtémoc, pierde el fraude, las elecciones,
Y entonces, ¿cómo Salinas de Gortari iba a entrar a Michoacán? Un estado, y sobre todo a la meseta, que mayoritariamente había votado por Cuauhtémoc, no por él. ¿Cómo entrar? Entonces, vino la negociación directa con los profesionistas de Zacán y crean un consejo, ya no solo en las asociaciones de profesionistas del pueblo, sino de toda la región, para negociar. Y le dicen, perfecto, puede entrar Salinas, pero a cambio de la carretera. Se crea van más de 200 autobuses a la Ciudad de México, son recibidos en Los Pinos, y en menos de 7 meses se está entregando la carretera en noviembre. Perdón, dije 200 autobuses, más de 200 purépechas movilizados en 6, 8 autobuses, una cosa así, perdón. Bueno, ¿qué pasa? La carretera es solicitada en mayo, en noviembre está Lombardo Caso, que era el secretario de Comunicaciones, para ir a revisar, y hacia fines del año llega Salinas de Gortari, y no entra a Morelia, que es la capital, sino entra directo en helicóptero a Zacán, y a partir de ahí puede reabrir. Entonces sí, ya es la presencia en todo el estado michoacano, ¿no? Entonces, por eso es muy importante cómo todo esto que va pasando. Esta cuestión del auditorio, yo entrevisté al presidente municipal de Los Reyes y me decía, Elizabeth, ni la presidencia o la cabecera municipal cuenta con un auditorio como el que tiene Zacán. Quiero decirles que ahorita el festival acaba de cumplir 40 años y el año pasado a Leonel Godoy se comprometió el gobernador, siempre van los gobernadores, siempre van a ese festival, en fin, y se comprometió a ampliarlo. La capacidad que tenía en ese momento era de 6,000 espectadores el auditorio, hoy estamos en 10,000. Nada más para que se dé para un pueblo de 700 habitantes, ¿correcto? Nada más para, o sea, por eso me dice, ni siquiera mismo Uruapan en este momento ya cuenta Uruapan con un auditorio de la dimensión, ¿no? Nada más para que vayamos viendo. Bueno, todos los profesionistas, los propios, reconocen y califican su participación en Zacán como exitosa al conducir a su pueblo en pos de la modernidad, ¿verdad? Las asociaciones crean instancias en las cuales se deciden los acuerdos de carácter civil, administrativo y político que norman y regirán al pueblo de Zacán. Revelan el poder político de ellos y su capacidad de organizarse, ¿no? A lo que Guiden señala que el poder caracteriza la acción y el poder no es en sí mismo un recurso, más bien los recursos son los medios a través de los cuales es ejercido el poder. Y este se puede precisamente observar por el uso al que recurren constantemente de su identidad. ¿En qué momento es usada y manejada esa identidad de los profesionistas? Y esta depende del contexto en el cual se encuentre, ¿sí? En la estructura también política y social. Es así como durante las negociaciones ante las instituciones el ser purépecha, el ser indio se vuelve indiscutiblemente un recurso político. Por la posición étnica que ocupan estos profesionistas, el manejo de ser purépecha les ha permitido avanzar en la construcción de sus propuestas, de constituirse como ciudadanos anclados a la modernidad y al desarrollo. Desde el inicio de su formación profesional se adscribieron como ciudadanos diferentes, encaminados a transformar la imagen del pueblo, motivado también por los ideales de Cárdenas como ciudadanos del progreso, ¿no? En fin, tengo más cosas que decir, pero no me voy por esta parte, simplemente les quiero comentar lo que han dicho, ¿no? Sobre los militantes, han sido catalogados, y aquí hay unas citas, voy a hacer, como ciudadanos de primera, comprometidos con sus orígenes. En 1985, Cuauhtémoc Cárdenas, gobernador entonces del estado, habló de los ciudadanos de Zacán como gente reconocida por una profunda decisión de progresar. En 1989 también, gobernador de esa entidad, declaró ante Salinas de Gortari, en la residencia oficial de Los Pinos precisamente, los profesionistas son unos verdaderos agentes de la modernidad, libres, rectos y morales. Nada más ahí se los dejo. Bueno, tengo toda una serie de construcciones de las redes, de cómo se va dando, los puestos que van ocupando y demás. Solamente quiero entrar, para ir cerrando ya la exposición, a una parte que nos lleva también, ¿qué sucede con los que no son profesionistas? Vamos para allá, ¿no? Entonces, ciudadanos diferenciados, es decir, somos iguales, pero no tanto. Ahí vamos. Si bien es cierto que en Zacán existe un alto porcentaje de familias con hijos profesionistas, el 51.73%,
También existen familias nucleares sin hijos de profesionistas, el 48.3%, entre las cuales 23% argumentan no tener los suficientes recursos económicos para proveer educación formal a los hijos. Son familias que social y económicamente siguen reproduciéndose como jornaleros y artesanos. En las 3 generaciones abordadas en este estudio se reportaron como máximo 1 o 2 profesionistas que retornaron al pueblo para radicar en él e incorporarse a las tareas agrícolas, de albañilería o bien vigilando las tierras y propiedades de sus paisanos, haciendo cada vez más abismales las diferenciaciones sociales entre quienes sí producen algún bien y entre los propietarios de esos bienes, quienes en su mayoría no residen en el pueblo, pero sí controlan la producción de las localidades de fuera. Basta citar, como ya mencioné, el ejemplo de la producción de aguacate. La profesionalización también ha contribuido a nuevas formas de estratificación social y tipos de ciudadanos. Se puede argumentar que existen ciudadanos de primera y segunda. Los primeros acreditados por el capital simbólico que da la escolaridad y el prestigio que otorgan los títulos. En una asamblea de ejidatarios celebrada en el pueblo, se dio pie a una discusión acalorada e interesante entre profesionistas y no profesionistas. En esta ocasión no asistieron los miembros del llamado grupo gestor, de estos que estoy hablando yo, bueno, digamos los peces gordos, ¿no? Digamos así. La participación del grupo de profesionistas residente en el pueblo, los que están en el pueblo, que en su mayoría son bien médicos que se han colocado, enfermeras también que se han colocado cercanos a puntos del pueblo que van y vienen diario, o profesores, ¿no? Pero que viven en el pueblo. Bueno, una vez, en esta ocasión no asistieron miembros del llamado grupo gestor. Sin embargo, la participación del grupo de profesionistas residentes del pueblo provocó una polémica muy fuerte, finalizado el informe del comisariado ejidal. Un profesionista le cuestionó airadamente la forma en cómo expuso su informe. Y cito: estamos de acuerdo en que hiciste esas actividades, pero yo creo que tu informe lo debes de presentar por escrito y darle lectura, que sea algo más serio, más formal, porque así nomás como que platicando no debe ser. Fin de la cita. Enseguida protestó el ejidatario saliente. Bueno, sí, pero pues así le han hecho y no hay problema. Además voy a entregar en este momento todos los oficios que dicen lo que dije, también la papelería y los hechos. Nuevamente intervino otro profesionista. Mira, a nosotros no nos interesa si entregas la papelería. Lo que te dice fulano, yo cambio los nombres, desde luego los otros, es que lo hagas por escrito, que nos lo entregues, porque aunque estén los papeles ahorita no nos vamos a poner a ver que sí, que no es. Entonces, ¿verdad? Fue un grupo de profesionistas que estaban ahí colocados, que a coro y en forma burlona gritaban, decían, sí, por escrito y con fotocopias. Esta discusión iba tornándose más tensa, los profesionistas en su derecho de exigir, el comisariado muy contrariado, mostrando nerviosismo y confusión, la gente en general haciendo murmuraciones. Empezaban a decir, estos mendigos profesionistas otra vez con sus ideas, ya estuvo suave de que siempre digan cómo debemos hacer las cosas. Otro testimonio, otra vez fulano como siempre ya salió con sus chingaderas. Los comentarios iban en ese sentido hasta que una ejidataria alzó la voz y externó, y además mujer, mire, yo creo que él ya rindió su informe, ya dijo que va a entregar los documentos y todo, así que ¿para qué seguimos con esto? También ya estuvo suave de que siempre nos digan ustedes cómo hacer las cosas. Claro, como ustedes sí saben leer, escribir, por eso nos tratan como ignorantes. Para ustedes es fácil decir escriban y ya, pero para uno no. La situación ilustra esta situación, por un lado, cómo la gente de Sacán ha aceptado una posición de no profesionista en relación al de tipo jerárquico. Por otra parte, cómo los profesionistas reproducen y trasladan a su localidad formas administrativas ideales en las que se reconoce legalidad en prácticas formales que descalifican a los no profesionistas, provocando pugnas aún entre las familias. Por ejemplo, en el caso de la persona que se atrevió a hablar a favor del informante oral del comisariado, es madre de 5 profesionistas. De hecho, 2 de sus hijos estuvieron presentes en la asamblea y fueron de los que abuchearon al comisariado. Sin embargo, aunque parezca contradictoria, la ruptura entre profesionistas y no profesionistas se da siempre en un primer momento.
Cuando los miembros de estos dos grupos persiguen intereses comunes, se unen. Además, en los momentos de tensiones causados por discrepancias en la toma de decisiones, intervienen los profesionistas que tienen objetivos también ocultos, ¿no? Sus fines políticos. Por encima de las relaciones de parentesco, de asociaciones, con el objetivo de mantener unidos a los sacanenses. Son también los que se encargan de mediar entre profesionistas y no profesionistas para llegar a un acuerdo y borrar esa línea divisoria. Por consiguiente, Sacán es la conjugación de una diversidad de grupos sociales que asumen y manejan distintas adscripciones identitarias. Existen los que se identifican como indios, sobre todo los ancianos, pero también quienes se reconocen como mestizos, y aún más los que se asumen como mexicanos, sacanenses, purépechas, ciudadanos desarrollados. Y es decir, no es lo mismo ser un purépecha, y ellos lo dicen, común, que un mexicano purépecha sacanense. Esta posición es adjudicada principalmente por los grupos de profesionistas. Esta imagen de superioridad intelectual, como ya lo dije, es asumida también por los que son y no son profesionistas. En Sacán hay quienes se apropian de los discursos y más tarde los reinterpretan y reproducen a su manera. Y ahí les voy a dar un testimonio. Sí, no digo que no seamos purépechas, sí lo somos, pero no es por nada. Somos un poquito mejor que otros. Vamos, somos gente bien caraja. El conceptito, el término esto de caraja, o sea que somos como muy destacados, ¿no? Así se utiliza. Siempre hemos sido gente que nos gusta salir adelante, superarnos, porque hay pueblitos que por más que tengan las cosas, las oportunidades, sus gentes son bien cerradas, todavía están como tapaditos, no aprovechan. Por ejemplo, los de Angagua y de otros pueblitos. Aquí no es así, ya ve cuántos profesionistas tenemos. Bueno, y aunque nosotros no somos profesionistas, por lo menos casi todos sabemos leer y escribir. Digamos, por ello no debemos pensar o imaginar a Sacán como un espacio social homogéneo en donde solamente confluyen un grupo étnico o donde interactúan únicamente dos estratos, profesionistas y los no profesionistas. El actual Sacán, digamos, es el producto de una serie de determinantes históricos, sociales y naturales que han condicionado y modificado el curso de su desarrollo y el de sus moradores. No obstante, la relación contenciosa pero estable entre los costos y beneficios de profesionalización y progreso está apoyada en un idioma ceremonial de identificación con Sacán y promoción de valores culturales. Casi todos celebran sus orígenes sacanenses mediante visitas al pueblo, especialmente en el mes de octubre, en el que se celebra San Lucas y se realiza el concurso artístico. Es, digamos, una parte de la conclusión. Puedo, pues creo que más o menos ya, o tal vez repetiría un poco la parte en conclusiones, y entonces yo creo que mejor aquí la dejo. Lo único que les quiero decir por ahí, que también hay unos testimonios como por aquí de LinkedIn donde me decían, Elizabeth, Sacán equivale para la meseta lo que representa Atenas para Grecia. Aquí, en vez de tropezar con piedras, tropiezas con profesionistas. Este es un pueblo de profesionistas, pero de profesionistas decididos a progresar. Incluso porque lo tengo como epígrafe, ¿no? Ya por eso me lo aprendí también, no es porque yo lo reproduzca, me lo aprendí, ¿no? Pero bueno, estos son algunos de los resultados de todo lo que se vive en este peculiar pueblo, único en la región y creo que con sus características único en el país. Entonces, yo creo que sobre las preguntas y demás, o si gustan muestro rápido algunas de las imágenes, podemos irlas mostrando nada más. Y con ello ya para irnos dando. Bueno, un poquito esta la pasamos, que es la